Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe- Hola. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola. Hola, buenas tardes. ¿Me oís correctamente?
Profesor, ¿me llega a escuchar ahora? Bueno, pues voy a intentar hacer mi exposición. Es un problema porque un profesor que no tiene feedback en el momento, pues a mí me resulta muy difícil. En todo caso, yo creo que de algún modo nos vamos a poder entender hoy y tendremos que afinar un poco la conexión para el futuro. Por favor, en cualquier momento, los que estéis escuchando esta clase, que supongo que al tiempo se graba, pues podéis interrumpir y hacer cualquier pregunta. Bien, en primer lugar, quiero deciros que el origen de estos dos módulos, el que dará la doctora Ortiz y el que yo os voy a dar ahora, está en el problema de la incertidumbre. La incertidumbre es un concepto, es una realidad que se da siempre que nosotros buscamos información del tipo que sea a través de datos experimentales. Es decir, no afecta a las teorías, afecta siempre que querramos tener información a través de experimentos o de algún tipo. Este primer módulo va a tratar del diseño de experimentos. Es un tema muy amplio, respecto del cual os he dejado un capítulo que tenemos escrito sobre superficies de respuesta y que un poquito más adelante iré completando, con otros capítulos también de diseño de experimentos del mismo libro de Chemometrics. En todo caso, para el diseño de experimentos yo hoy voy a utilizar a modo de introducción dos tutoriales que tenéis, o dos exposiciones que tenéis colgados, es decir, que los tenéis y los podéis revisar siempre que queráis, porque para eso lo hice. Voy a empezar por uno que se llama Estudiantes, que a lo mejor pues habéis bajado ya y habéis visto. Bueno, vamos a ver cómo logro yo que esto llegue a abrir. Bien, la pantalla se está compartiendo, pero yo si pongo esperad porque no veo la manera de compartir. ¿Me puede alguien indicar cómo puedo poner simultáneamente la pantalla y la proyección en PowerPoint? El botón del centro pone detener uso compartido.
¿Ahora se está viendo? Bueno, yo no tengo feedback y supongo que sí. Profesor, sí se ve la presentación sin ningún problema. Bien. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, pues entonces empiezo ya con el texto como tal. Bueno, este primer ejemplo tiene la finalidad de motivar o de manera muy sencilla y sin entrar en detalles técnicos en la razón del diseño de experimentos. Bueno, veréis que el problema que se plantea es el siguiente. Es un problema relativamente ficticio. 3 estudiantes se presentan a una prueba práctica para demostrar que usan bien o saben usar un instrumento. El instrumento depende de 3 parámetros, 3 botones de control independientes. Cada uno de esos botones, de esos parámetros, puede tomar valores que van de 1,1 a 2,5. Cada estudiante puede hacer a lo más 10 ensayos combinando los valores que van a tomar los 3 botones para decidir cuál de ellos influye en la respuesta que da el instrumento y en qué sentido, y si alguno no influye o la influencia de alguno de estos parámetros es más importante que otra. Bueno, los experimentos que hace cada estudiante, el estudiante 1, 2 y 3, y la respuesta experimental que han obtenido se muestra a continuación. Bien, seguimos. ¿Veis? Aquí estamos teniendo el estudiante 1, ¿verdad? Pues ha hecho los experimentos que se ven en la parte de la izquierda de la pantalla y por alguna razón que desconozco no se ve la columna de resultados. Pero yo quiero haceros observar que efectivamente en la variable 1, en el botón 1, le ha hecho tomar valores que van de 1,1 a 2,5 y el segundo botón o parámetro instrumental también va de 1,1 a 2,5 y el tercero también empieza en 1,2 y acaba en 2,4. Es decir, no se ha salido de los valores que podía asignar a cada parámetro. Bien, supongo que saldrá un poquito más adelante. No tengo aquí la respuesta que él ha obtenido. Es decir, él puso... Sí que tengo la del estudiante 2. Hizo lo mismo. Veis que también sus 3 variables van de 1,1 a 2,5. La segunda también. Y la tercera va también de 1,1, el segundo valor, a 2,5. Es decir, el experimento es, pongo el primer botón al valor 1,1, el segundo al 1,1, el tercero al 1,2 y el instrumento me da de respuesta 22,3. Y así sucesivamente. Bueno, ahora tenemos la respuesta del primer estudiante en cada uno de los experimentos. ¿Vale? Bueno, el estudiante tercero ha hecho lo mismo. Y ha ido poniendo de 1,1 a 2,5, como veis. El segundo parámetro también lo ha puesto de 1,1 a 2,5 y el tercer parámetro también. Veis que 2,5 está en el cuarto lugar y 1,1 en el octavo. Como veis, tiene otras respuestas, claro, y el problema es decidir ahora cómo vamos a evaluar cuál de estos 3 parámetros influye en la respuesta y en qué sentido. Bueno, esto se hace, y ya sé que alguno de vosotros no lo conoce, pero esto nos debe preocupar ahora, mediante una regresión por mínimos cuadrados. Yo utilizo como variable y o respuesta el valor que obtiene cada estudiante y como predictoras las 3 variables instrumentales,
la x1, x2 y x3. Y yo voy a suponer, voy a ajustar un modelo que es y igual, respuesta igual a un término independiente, B0, más B1 por x1, más B2 por x2, más B3 por x3. Si el coeficiente... Bueno, ahora vamos a verlos, los ajustes. Bueno, el primer estudiante obtuvo como ajuste, como resultado, término independiente 1024, pendiente o valor coeficiente que acompaña al primer parámetro instrumental 0,87, al segundo 0,93 y al tercero 8,15. Ya sabéis que las regresiones, un primer índice que se mira siempre, es el porcentaje de varianza que explicaba de la respuesta. Esta primera regresión explica el 96%. Si fuera con una sola predictora, la raíz cuadrada sería el coeficiente de correlación lineal. Como son 3 predictoras, pues 96% es mucho. Y la desviación típica residual, es decir, la desviación típica que queda sin explicar, es 1,15. Muy poquito, porque habéis observado que las respuestas son del orden de 20, 30. O sea que esta regresión se puede decir que a la vista del R cuadrado y de la S y X es buena. Bien. Y este estudiante concluiría cosas como la siguiente. Puesto que el B3 es un coeficiente que es del orden de 10 veces más grande que B1 y B2, el parámetro instrumental 3 influye como 10 veces el parámetro instrumental 1 y el parámetro instrumental 2. Es mucho más influyente y además la influencia de los 3 es positiva. Es decir, si yo aumento el valor del parámetro instrumental 1, del 2 y del 3, la respuesta crecerá. Esta será la interpretación que hará el estudiante de cómo funciona el instrumento. El segundo estudiante, veis que tiene una cosa completamente distinta. Él dirá que la variable que más... Bueno, por cierto, primero el R cuadrado. Explica también el 96% de la varianza de la respuesta. Es decir, su modelo reproduce muy bien los datos experimentales. Tiene una desviación típica residual incluso menor que la del primer estudiante, 0,99. Aparentemente, esta regresión, con la forma habitual de evaluarla, es mejor incluso que la anterior. Vamos a ver qué concluye este estudiante. Pues concluye que positivamente influyen el parámetro 1 y 2. Perdón, 1 y 3. Y el parámetro 2, el beta 2, que es un coeficiente negativo, influye negativamente. Es decir, que cuando incremento el valor del segundo parámetro instrumental, ocurre que la respuesta será más pequeña. Él dirá, pues entonces habrá que poner valores pequeños del segundo parámetro instrumental y valores grandes, más o menos en la misma cuantía, en el primero y en el tercero, porque los coeficientes 8 y 6 son parecidos. Como se ve, las conclusiones respecto del primero son completamente distintas. Y ahora tenemos al tercero. El tercer estudiante resulta que ha concluido que los tres parámetros influyen positivamente, llevan los coeficientes signo positivo, son muy parecidos unos a otros, 2,1, 3,6 y 4,6, explica menos varianza que sus compañeros y tienen mayor desviación típica residual. Claro, se puede concluir que esta regresión pues es un poco peor, ¿vale? Bien, la sorpresa es que los verdaderos valores son 10, 2, 3, 5. Es decir, el estudiante que ha acertado, entre comillas, porque no es un acierto, no es casualidad, es el tercero. Y esto es muy importante. ¿Cómo es posible que siendo, hombre, no mucho, pero la peor regresión sea lo mejor? Sean los valores más próximos a la realidad. Bueno, aquí es muy importante explicaros ahora, porque claro, todos diréis, bueno, claro, es que los coeficientes tienen incertidumbre, porque la variabilidad experimental influye también en ellos, y entonces, bueno, pues pueden ser más o menos precisos. Y la respuesta viene en explicaros cómo he generado estos datos. Veréis, el primer estudiante ha dicho que iba a hacer estos experimentos. Bueno, pues nosotros hemos aplicado esta fórmula matemática,
rigurosamente, hemos obtenido estos valores y les hemos sumado un error experimental, esas cantidades que están en fucsia, 0,8, menos 0,5, 0,4, etc. ¿No? Muy bien, y hemos obtenido la respuesta que él ha manejado. Bien. El segundo estudiante hemos hecho exactamente lo mismo, con la diferencia de que él ha trabajado en otros puntos. A esos puntos, a esos valores de x1, x2 y x3, les hemos aplicado la misma fórmula matemática, ha dado esos resultados que están en gris, y les he sumado los mismos errores. Los mismos errores. Y he obtenido esos nuevos valores que son los que ha utilizado el estudiante. Finalmente, el estudiante tercero, ya os imagináis cómo es la estructura, he cogido los valores en que él ha decidido hacer los experimentos, he aplicado la fórmula analítica, le he sumado el mismo error experimental y he obtenido los resultados suyos. Es decir, estas tres columnas, estas tres respuestas, tienen el mismo modelo subyacente y el mismo error experimental, la misma columna de errores. ¿Por qué hay esa gran diferencia en los resultados? Evidentemente hay dos equivocados y uno acertado. Bueno, pues la primera cuestión de las dos que estoy planteando es, ¿puede decirse a priori que el último estudiante iba a tener mejores resultados que los otros? Antes de hacer el experimento, antes de calcular los resultados. Y la respuesta sí. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la única diferencia que hay en los tres casos es exclusivamente el hecho de que uno ha experimentado en unos puntos de ese cubo de 3 dimensiones, de 1,1 a 2,5, y otro en otros puntos. La única diferencia que hay en los tres experimentos es eso, y eso ha conducido a que uno de ellos acierte, entre comillas, y los otros dos no. La pregunta es, sabiendo dónde iba a experimentar el estudiante, sin llegar a hacer el experimento, ¿podría haberse sabido quién le iba a tener buenos resultados y quién mal? Y la respuesta es que sí. A ver, esto es justamente lo que vamos a aprender a hacer. Antes de hacer ningún experimento, solamente con el proyecto de en qué puntos de los tres parámetros voy a trabajar, solamente con esa información, yo puedo calcular algo que se llama BIF, que son los factores de inflación de la varianza. Es decir, ya veremos un ratito más tarde que la varianza de cada coeficiente va a ser un factor que yo puedo controlar, que es este BIF, precisamente, y otro factor que no puedo controlarle y que es, digamos, la variabilidad experimental o residuo, que en este caso era el mismo siempre. Vale, bueno, pues este factor BIF, veis que para el primer estudiante y para el primer coeficiente era 15,34, 9,42 y 9,76. Para el segundo, 41, 34 y 7. Y para el tercero, 1, 1 y 1. El valor de BIF debe ser siempre mayor o igual que 1 y el valor óptimo es 1. Y no se debe comenzar ningún tipo de regresión, ni ningún tipo de experimento si la distribución de los valores en los que yo voy a experimentar tiene valores de BIF por encima de 4. Algunos autores dicen por encima de 7. Es decir, antes de que el estudiante hubiera llegado a hacer los experimentos, que en este caso era aplicar la fórmula, sin más, ya sabíamos que el primero y el segundo estaban condenados a equivocarse. Conviene matizar esto bien. Es decir, el último está haciendo lo mejor posible. Los otros dos podrían haber acertado por casualidad, pero la probabilidad juega en contra de ellos. Es decir, es verdad que el primer estudiante, en una situación en que el error aleatorio hubiera cambiado de un experimento a otro, cosa que ocurre en la práctica, claro, podría, por causa del error aleatorio, haber acertado, pero por causa del error aleatorio, lo cual
evidentemente es un contrasentido científicamente hablando. Yo no puedo dejar la validez de mis resultados, confiarla a que por azar haya o no unos errores, está claro. Sin embargo, el tercer estudiante no, el tercer estudiante tiene todas las garantías. Bueno, precisamente esta es la idea central del diseño de experimentos. Aprenderemos a manipularla. Bueno, esta es la explicación que os había dado y estos son unas pocas reflexiones sobre este mismo ejemplo y lo que significa. Un modelo de regresión, estos son palabras de Benfecry, un estadístico muy importante que hizo el análisis de correspondencias y otros tipos de análisis multivariantes, es francés, bueno, murió ya, y él decía que una regresión, un modelo que a partir de unas variables predictoras calcula una respuesta, sirve para dar una expresión aproximada de lo que se ignora, el modelo no le conoceremos nunca, en función de lo que se sabe. ¿Qué se sabe? Los resultados experimentales. Esto es lo que teníamos aquí. Teníamos un intento, a partir de los datos experimentales, de averiguar qué es lo que había detrás de ellos. Y como veis, ¿verdad? Pues uno de los estudiantes pues está en condiciones de hacerlo bien y los otros dos están realmente condenados al fracaso. Entonces, claro, es verdad que todo el esfuerzo que tenemos que hacer en el laboratorio, en la empresa, etcétera, es reducir lo más posible esta ignorancia, estar lo más cerca posible de modelos empíricos que funcionen, que den resultados, no que sean la verdad, verdaderos o falsos, eso es inútil, eso no se puede saber, ¿no? Pero sí que funcionen, que se reduzca el error experimental lo más posible. Esto no es la metodología del diseño de experimentos. Luego, otra reflexión que os va a sorprender mucho. La información no está en el resultado de un experimento. Los resultados, o sea, la información no está en que como yo puse estos valores de las predictoras y tengo esta respuesta, bueno, como tengo 3 predictoras, cojo 3 experimentos y despejo, ¿no? Eso es un error en sí mismo. Has omitido la variabilidad experimental, etc. No está. Los 3 estudiantes han hecho experimentos con la misma calidad, con el mismo error experimental, hemos puesto y es el mismo, pero la información obtenida es errónea en 2 de ellos. Así que la información no está en los resultados. Los resultados han conducido a resultados erróneos. Así que, digamos que como primera aproximación, debemos tener mucho cuidado en esta cuestión que pongo como resumen. El experimentador, el investigador, que esté más preocupado por dar datos a los modelos del ordenador que por reflexionar sobre el modo de obtenerlos, corre riesgos mucho mayores que los 2 primeros estudiantes de este ejemplo. Y justamente, digamos que un poco de enfrentarnos a ese riesgo con posibilidades de éxito, pues es lo que pretende esta primera lección del módulo. Bien, ¿alguna cuestión sobre esta primera, digamos, motivación? Bien, perfecto. ¿Vídeo a mí se me ve? ¿O solo se me oye? Perfecto. Estupendo. Mejor. Yo no soy nada importante. Vale. Bueno, pues esta exposición la tenéis, simplemente la recordáis. Para vuestros compañeros que no pueden asistir, como se está grabando,
supongo que pueden recuperar el audio y acompañarlo a la expresión que tienen, a PowerPoint que ya tienen. Bueno, pues vamos a pasar yo creo que hoy, con un poco de suerte y abusando de vuestra buena voluntad, podemos dejar zanjada toda la teoría necesaria para abordar el diseño de experimentos, ¿vale? En todo caso, no tenemos prisa. Lo que tenemos que hacer es afianzar unos poquitos conocimientos. Bien, vamos a abrir la segunda exposición. Bueno, supongo que ya... Sí, dime, María Lidia. Bien. Vale. Mira, María Lidia, en tu caso, si trabajas en el campo, es decir, entiendo que ecología no de laboratorio, no de ambiente controlado, sino que estás trabajando en el campo, el tipo de problemas que te vas a encontrar no son susceptibles de ser diseñados, o por lo menos completamente diseñados. Tienen un carácter observacional, más fuerte que de diseño. Algunos aspectos pueden diseñarse, algunos, pero no muchos. Tú lo que vas a tener va a ser datos que recuperaré el tema en algún momento y si no me lo vuelves a recordar, que deberán ser tratados con técnicas como análisis en componentes principales o modelos que manejen muchas variables, que eso sí que puedes medir, y normalmente pocos objetos. Y además, normalmente también tendrán una vinculación espacial y temporal. Es decir, son cosas que ocurren en un momento determinado y además en un espacio o en una localización también normalmente fijada. Entonces, vale, esto sería, digamos, el punto de vista más general. Pero, ya te digo, hay herramientas muy potentes que son de análisis multivariante. Nunca mirar una variable frente a otra. En algún momento pondré algún ejemplito posiblemente de regresión en esta línea. Pero, en principio, no podrás diseñar, porque tú no vas a poder, ya lo verás dentro de un ratito, tú no vas a poder tener una especie de árbol que simultáneamente en un terreno haya árboles pequeños y grandes de la misma edad. Eso te va a ser imposible. Así que no puedes ver cuál es el efecto de la, digamos, la longevidad, la edad del árbol sobre la estatura. Tú ya sabes que siempre crecen, seguramente, hasta un cierto nivel. Bueno, quería decirte que tú no tienes posibilidad de manejar los factores experimentales, solo puedes observar los resultados. Pero eso no quita para que de algún modo se puedan implementar parcialmente el diseño de experimentos, pero tiene otro aspecto. Bien, desde luego si estás hablando de un entorno cerrado, como puede ser un ensayo de laboratorio, un ensayo en el terreno, bueno, un ensayo en el terreno, por ejemplo, pues de tipo de rendimiento agrícola, características del rendimiento, características y efectos de fertilizantes, etcétera. Todo eso es análisis de la varianza, eso lo verás con cruz, ¿vale? Y lo de este módulo te va a pillar un poquito más alejado, lo vas a ver inmediatamente por qué, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, seguimos. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues entonces
vamos a ver esta introducción al diseño de experimentos. Bueno, la primera idea fundamental. Nosotros utilizamos el diseño de experimentos cuando no tenemos una fórmula matemática, una función que nos relacione predictoras y respuesta. ¿Vale? Queremos estudiar un sistema, pero no sabemos qué fórmula sigue. Quiero decir, el diseño de experimentos nos sirve para evaluar la teoría de la gravedad, porque hay una fórmula matemática que me dice cómo caen los cuerpos. ¿Vale? Entonces, el sistema en estudio, que a mí me interesa, tiene una salida. Esa salida, a su vez, tiene que ver con propiedades que yo puedo medir. Por ejemplo, la salida en el ejemplo de los estudiantes era ese rendimiento del instrumento. Y eso es lo que yo medía. ¿Vale? Y esas propiedades que yo mido en muchas ocasiones son ya las respuestas experimentales, pero en otras no, las transformamos. Nosotros podemos pasar de la señal analógica que nos da un instrumento a una concentración. La respuesta experimental sería la concentración, no la señal que me da el instrumento. Bueno, la idea fundamental es que las salidas son las propiedades que yo mido y que esas propiedades las convierto a números, que son las respuestas experimentales que me interesa hacer máxima, hacer mínimo o aproximarme a un valor prefijado. El sistema en estudio tiene una entrada, tiene unos inputs. Y esa entrada, esos inputs, son factores controlados. Es decir, son los parámetros, en este caso, que movía cada alumno. Yo podía mover el parámetro x1 y ponerle a 1,2, etc. ¿Vale? Entonces, la respuesta experimental, pues tiene que ser una respuesta, estos son obviedades, tiene que ser pertinente al problema que estoy estudiando, tiene que ver con lo que yo quiero saber, tiene que ser repetible, es decir, que si yo repito el funcionamiento del sistema en estudio con los mismos parámetros de entrada, pues más o menos me va a dar lo mismo. Y tiene que tener una precisión aceptable. Claro, si es muy errática, si es muy imprecisa, pues no va a servir. Bueno, estas son ideas obvias. Lo que sí que es importante es que yo no puedo actuar directamente sobre la respuesta. El alumno no podía ver el resultado. Yo quiero 24, bueno, pues muy bien, puedes quererlo. No, pero también quiero 13, bueno, pues también lo puedes querer. Solo puedes manipular los factores. El valor de la respuesta no puede moverlo el experimentador si no es a través de los factores, porque es la salida del sistema. Entonces, la modificación de las respuestas experimentales es siempre indirecta, a través de los factores controlados. El experimentador sí que puede actuar sobre el valor que puede tomar un factor controlado, que eran el x1, el x2 y el x3. Esto sí que puede hacerlo y... me vais a perdonar un momento, pero he perdido la pantallita que me dice si queréis hacer una pregunta y en ese caso no os puedo responder.
Parece que recupero la conexión. No sé qué es lo que había ocurrido, pero seguimos. Estábamos aquí diciendo que las respuestas experimentales se modifican indirectamente a través de los factores. El experimentador puede actuar sobre el factor, es decir, lo que antes decíamos, puede poner los valores de los 3 botones a lo que desee. Es la entrada al sistema. Bueno, así que esta es la situación que tenemos. Por ejemplo, más adelante vamos a utilizar este ejemplo que es relativamente sencillo. Vamos a pensar que yo tengo un instrumento y una muestra. Bueno, el instrumento, un instrumento de análisis químico. El instrumento, pues depende de factores como el pH, yo que sé, un tiempo de deposición, una temperatura, etcétera. Y el instrumento, cuando actúa, cuando le pongo una muestra para medir, me da una señal instrumental, que es una intensidad. Y a su vez, la señal instrumental, ¿verdad? Pues yo la convertiré en una respuesta experimental, por ejemplo, variabilidad de una señal analítica neta, la sensibilidad de un calibrado, una concentración, etcétera. Esas serán mis respuestas experimentales. Yo con el mismo instrumento y la misma muestra puedo cambiar parámetros, tiempos, yo qué sé, componentes de una mezcla, en una cromatografía de líquidos, etcétera, ¿no? Bueno. Yo creo que ya ha llegado el momento de dar una definición formal. El diseño de experimentos es una metodología, es una metodología para hacer experimentos de modo que la información requerida se obtenga del modo más eficiente y sea la más precisa. Es decir, que me consuma los menos recursos posibles, obtenga la mayor precisión en los resultados y pueda conseguir la información que quiero. En este sentido, en el ejemplo de introducción, el tercer estudiante tenía precisamente la información más precisa, porque los bits eran 1, iba a obtener la información más precisa. Sin embargo, era igual de eficiente que los demás porque hacía 10 experimentos. Vamos a volver a la idea otra vez de por qué hacemos esto, de dónde está la información. Y vamos a poner un ejemplo todavía mucho más sencillo que el de los estudiantes. Vamos a pensar que tenemos una respuesta, eta sub i, que depende linealmente de un solo factor, x sub i. Esto es sumamente sencillo. Y el problema es determinar experimentalmente la pendiente, es decir, el valor de beta 1. Bueno, esto es un ejemplo de enseñanza media, ¿no? Yo pongo 2 valores del factor, un x1 y un x2, obtengo o registro 2 respuestas, eta 1, eta 2, y evidentemente por esos 2 puntos pasa una línea recta cuya pendiente es beta 1. Esto es absolutamente elemental. La pendiente se calcularía precisamente como eta 2 menos eta 1 partido por x2 menos x1. Hasta aquí ningún problema, pero resulta que la realidad es un poquito más compleja. Porque en la realidad lo que tenemos es que yo no veo el valor eta 2, yo veo el valor eta 2 más un error experimental que no puedo quitarme nunca de encima. Así que yo lo que estoy viendo es beta 0 más beta 1 por x2 más error 2. Y en el caso de la respuesta 1, yo no veré el eta 1, veo un resultado experimental I1 que viene afectado, ¿verdad?, por la respuesta teórica, lo que debió ser, más un error. Estos errores, quede claro que no se trata de errores porque se haya hecho algo mal. Se trata de la incertidumbre inherente a toda determinación experimental. Bueno, como yo tengo estos 2 resultados, I2 e I1, calculo el cociente I2 menos I1 partido por x2 menos x1. Recuérdese que x2 y x1 les puse yo, y puedo admitir que no llevan error, o por lo menos que no llevan tanto error como la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, quienes estéis acostumbrados al laboratorio, pues por medir volúmenes o pesar, tienen muy poco error frente a cualquier otra señal instrumental. Entonces, si yo preparo una disolución y luego mido algo, ¿verdad?, pues puedo dar por muy buena el valor de la concentración que puse. Bien,
volvamos a nuestra situación. La situación es que, si simplemente despejando, veis que el B1 que yo voy a calcular es el beta 1 teórico que quería, más este cociente, E2 menos E1 partido por X2 menos X1. Bueno, en el cociente anterior hay una errata, es eta 2 menos eta 1, pero bueno. Bien, B1 es esa cantidad. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿cuándo se parecerá o mucho B1 a beta 1? ¿Qué es lo que yo quiero? Para eso hago el experimento. Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. Es sencillamente si ese cociente que acompaña al beta 1 es próximo a 0. Bueno, esto es trivial. ¿Y cuándo es próximo a 0? Pues o bien porque el denominador es grande, o bien porque el numerador es pequeño, o ambas cosas. Entonces me fijo en el significado de ambos términos. En el numerador yo no puedo hacer nada. Los errores experimentales de la primera y segunda medida son los que me han tocado. No puedo decir, le quiero grande, le quiero pequeño. No. Eso pudo ser cuando yo estaba preparando el experimento y cambio de instrumento por uno más preciso. Pero una vez que lo estoy usando, ya no. Son los que me han tocado. Mientras que el denominador sí. Así que, en consecuencia, si yo quiero que mi resultado experimental se parezca al que debiera ser, lo que tengo que hacer es que el denominador sea lo más grande posible. Bueno, esto lo sabíais todos, y a lo mejor cuando planteé el ejemplo no caísteis en la cuenta. Se trata de poner el valor x2 lo más separado posible del x1, para que la recta, la pendiente, que yo vaya a obtener experimentalmente, esté lo menos afectada posible por el error experimental inherente a cada medida. Entonces, claro, esto se puede decir de muchas maneras. Hay dos maneras, digamos, provocativas de decirlo. La calidad de la información, el que el B1 se parezca al beta 1, depende de dónde están los puntos experimentales. Lo mismo que en el caso de los estudiantes. Allí era más sofisticado. Puede que no se viera tan bien. No hay ninguna información en el resultado por sí mismo. Salvo el cociente, claro. Pero la idea de que la información más precisa, tenerla estimada de la manera más precisa, implica algo que tiene que ver con los puntos en los que experimento. Bueno, entonces, insisto que esto tiene una vertiente muy provocativa, ¿verdad? Toda la información está contenida en las condiciones experimentales, es decir, en el diseño del experimento. ¿Por qué? Porque lo demás ya no lo puedo yo cambiar, es mi sistema que no le puedo cambiar y es el error experimental que me ocurre en cada medida que tampoco lo puedo cambiar. De manera que la idea es, bueno, pues si son las condiciones en las que yo voy a hacer cada experimento, es decir, en los puntos en que cada alumno experimentó en el primer ejercicio, o los separados que estén aquí, x1 de x2, pues eso está en mi mano hacerlo. Así que, ¿cómo debo hacerlo? Bueno, pues esta es la cuestión básica. Antes de seguir adelante, ¿ha quedado clara este primer abordaje de que necesito controlar las condiciones experimentales de cada uno de los ensayos que voy a hacer? Vale, estupendo, María Lidia. Entonces ahora ya vamos un poco más formal, vamos ya al lenguaje. Nosotros cuando queramos hacer un diseño de experimentos tenemos que tener en cuenta explícitamente las siguientes cosas. La finalidad del estudio. Eso debe estar planteado de antemano. No hacer cosas y luego ver qué ocurre con ellas. Escoger los factores, es decir, los inputs al sistema, y definir de entre todos los que pueden afectar al sistema los que voy a estudiar. Puede ocurrir que en teoría mi cromatógrafo dependa de multitud de variables, pero el mío en concreto, porque está desgastado, porque no sé qué, porque no sé cuál, ¿verdad? Pues hay unos cuantos que les puedo omitir tranquilamente. O porque le voy a aplicar con este tipo de muestras. Vale, esta es la idea, escoger los factores. Establecer las respuestas cuidadosamente, qué quiero medir yo y por qué. ¿Vale? Luego, esto está, bueno, como que es muy sencillo, ¿no? Es recordar. Pero luego las restricciones, algo que se nos olvida o que no sabemos.
yo deberé considerar explícitamente las restricciones sobre los factores. Puede ocurrir que yo no pueda combinar un determinado valor de pH con una determinada tipo de disolución, y entonces, bueno, pues eso lo tengo que tener en cuenta, obviamente. Entonces tengo restricciones sobre los factores. Antes de empezar a diseñar el experimento, esto tiene que estar muy claro, porque si no nos vamos a encontrar con problemas. Quizá alguno de vosotros ha intentado utilizar el diseño de experimentos. Se ha cogido un gran manual con muchas páginas, ha ido al apéndice y ha encontrado un diseño de experimentos factorial, no sé qué y no sé cuál. Él pone allí cuidadosamente sus cosas y resulta que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay varias combinaciones de los factores que no son viables en su caso. Entonces, claro, es al revés. No es adaptar algo que yo encuentro en un libro a mi problema. Es todo lo contrario. El diseño de experimentos es hacer un conjunto de experiencias que sean adaptadas lo más posible a mi problema. No, por lo tanto, las restricciones sobre los factores es una cosa muy importante. Pero también hay restricciones sobre las respuestas. Puede ocurrir perfectamente que haya respuestas que no me interesen. Debo tenerlo en cuenta. Y luego, algo que os va a sorprender, porque, no sé, en la universidad parece que los profesores hacemos hacer a los alumnos experimentos en el laboratorio, pues porque nos place mucho y les mandamos repetir las cosas porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Pero realmente una cosa importantísima en el diseño de experimentos son las condiciones generales, el coste de cada experimento individual y global, el coste, por ejemplo, de reactivos. ¿Puedo sustituir yo un reactivo por otro teniendo prácticamente los mismos resultados, pero siendo más barato? Vale, o sea, este tipo de cosas hay que tenerlas explícitamente en el momento de diseñar el experimento. El tiempo, muchas veces el coste es simplemente el tiempo. Bueno, pues todo esto conduce a que hay, digamos, los objetivos, los inputs, las respuestas, las restricciones, conducen a lo que llamamos dominio experimental de interés. Ya no es el teórico, ya no es que un factor vaya de tal a cual, no, es el que me interesa a mí en este problema, ¿vale? Con estas restricciones. Este dominio experimental de interés es el que nos va a pedir, a solicitar, y nosotros deberemos saber hacer una estrategia experimental que nos conduzca a obtener la información deseada. Bueno, pues seguimos. Esto, insisto, que es nomenclatura. Bueno, aquí estábamos con nuestro instrumento y nuestra muestra, y ahora pues vamos a introducir poco a poco el lenguaje. Vamos a pensar que nuestro instrumento es un cromatógrafo y que nos da esta señal tan virriosa. Y nosotros lo que queremos, veis la diferencia que hay entre el cromatograma, la altura del pico, etc. Yo lo que quiero es la resolución. Y se me ocurre, bueno, para los que no seáis químicos, no es una buena definición de resolución de pico, pero para estar aquí nos vale. Entonces yo voy a decir que la resolución del cromatograma es la altura del pico, digamos que está a la izquierda, entre la del valle que separa ambos picos. Claro, yo este cromatograma pues no es muy bueno, porque luego voy a cuantificar y la cola del segundo pico está afectando a la altura o al área del primero y viceversa, ¿no? Las colas de ambos picos se superponen y por lo tanto es muy difícil decir. Vale, entonces yo quiero hacer máxima esta resolución. Es decir, a mí me encantaría llegar a esta situación, ¿verdad? Que la altura del pico sea mucho más grande en relación a la altura del valle. Porque en este caso se pueden asignar muy bien lo que corresponde a cada señal. Bien, yo quiero hacer esto. Y para ello voy a hacer un experimento. Os adelanto que este experimento es el óptimo, pero con que no lo sepáis ahora, da igual. Yo voy a hacer estos 4 experimentos. Voy a mover la temperatura y el flujo del cromatógrafo. Voy a hacer un primer experimento a 60 grados y 30 mililitros minuto, un segundo a 90-30, 60-40, 90-40. Bien. Primera idea, en diseño de experimentos habitualmente codificamos, y luego veréis por qué, vamos a codificar las variables.
Entonces aquí en este caso, bueno, la notación U1 para las variables, digamos, reales, para las variables que están en el plan de experimentación, con las que voy al laboratorio, flujo y temperatura, se las anota por U's. Y esta es la notación que vamos a utilizar en el programa NenRoz. Luego, sin embargo, la matriz de experiencias es otra cosa. Lo que hemos hecho ha sido codificar, ¿veis? He puesto -1 al valor más pequeño de la temperatura y +1 al más grande. Y también a la segunda variable le he puesto al valor más pequeño 30 y al valor más grande 1. Bueno, esto es simplemente porque de esta manera no influye la magnitud, es decir, la unidad de medida. En un experimento puede ocurrir que haya mucha diferencia, en este caso pues es un orden del doble, es un factor de 2 aproximadamente, pero pueden ser factores de 1000. Entonces luego yo cuando hago regresiones y todo eso, ese factor de escala puede alterar mucho el significado de los coeficientes. Bien, y luego por otra parte veréis después que justo el tener las variables codificadas me permite manipularlas con mucha facilidad. Bueno, pues esta es la codificación, y la decodificación pues es una cosa igual de sencilla. Es una regla de 3, una proporción. Vale, luego además, o sea, recordamos, vamos ya, plan de experimentación, unidades reales, matriz de experiencias, las experiencias en unidades codificadas, normalmente de +1 a -1. Bien, resulta que yo tengo una respuesta experimental, la que quiero hacer máxima es la resolución. Pero claro, como yo no logre vincular de alguna manera el valor de la temperatura y del flujo con la respuesta experimental, no podré saber cómo influyen temperatura y flujo en la respuesta. Así que yo me tengo que, atención a esto, me tengo que inventar un modelo que los vincule, tengo que proponer un modelo, pero soy yo el que le propongo. Insisto, soy yo el experimentador. Por lo tanto, si este modelo lineal que estoy proponiendo es inadecuado para mi cromatógrafo con esa muestra, el que se ha equivocado soy yo. Tengo que tener alguna manera de diagnosticar que el modelo es válido, que no me he equivocado al ponerle. ¿Vale? Esto es una idea muy importante. El modelo lo propongo yo, pero a su vez tendré herramientas necesariamente para diagnosticar que la realidad es compatible, bueno, en realidad es al revés. El modelo es compatible con la realidad experimental. ¿De acuerdo? Esto es una idea importantísima. Yo pongo el modelo, le pongo sencillito, ¿para qué me voy a complicar la vida? Pero a lo mejor resulta que la realidad experimental de mi sistema se empeña en decirme, no, mire, esto no va. ¿Vale? Eso lo tengo que saber y tengo que tener una forma de diagnosticarlo. Bueno, por lo demás, como veis, este es un modelo muy sencillo, que por cierto, es fácil otra cuestión de la notación. Veis que pone que la respuesta, que será la resolución, va a ser igual a un término independiente, más un coeficiente por x1, la temperatura codificada, más otro coeficiente por x2, el flujo codificado, más un tercer coeficiente beta 1, 2 por el producto. Bien, atención a la notación. Veis que los coeficientes llevan como subíndice el subíndice de la variable, ¿vale? No están numerados consecutivamente. Y cuando es un producto, como es el último término, lleva el índice de las dos variables, de tal manera que yo siempre sé de qué estoy hablando. Es importante deciros que este último término es una interacción, pero ya lo veremos despacio, es una cosa muy importante. Bueno, lo que sí que quiero deciros es que después, cuando yo haga estos 4 experimentos, tendré 4 valores de la resolución. Y a su vez, si os fijáis, tengo 4 incógnitas. Yo tendré los valores de x1, x2, que son los que están en cada uno de los experimentos, tendré el resultado. Entonces tengo 4 experimentos, 4 ecuaciones, 4 incógnitas, los beta, así que eso se despeja. No hay ningún tipo de posibilidad más que despejar. Bueno, estamos en una situación extremadamente sencilla. Así que tenemos plan de experimentación, matriz de experiencias, modelo propuesto. Bien, seguimos. El plan de experimentación describe en valores reales el conjunto de experiencias a realizar.
Por ejemplo, yo aquí lo tengo representado en coordenadas azules, la temperatura y el flujo. Y está en unidades reales. Entonces, claro, en unidades reales, claro, una va de 60 a 90 y la otra de 30 a 40. Estaréis diciendo, no, pues es que no, la escala no coincide, ¿no? Porque en un caso es el incremento 10 y en el otro caso es un incremento 30. Ahora veréis por qué. Digamos que este es un esquema, no es una representación estrictamente real. ¿Vale? Bueno, ese es el dominio experimental, todo lo que pase dentro, fuera no podré decir nada. Mis experimentos son esos 4, son los 4 vértices de la región en unidades reales, por eso está en azul. En unidades codificadas, pues hablamos de la matriz de experiencias. La matriz de experiencias describe de forma codificada el mismo conjunto de experiencias. Tiene n filas, que son las n experiencias, 4 en este caso, y tantas columnas como factores, 2, x1 y x2. Y aquí la tenéis dibujada y ahora comprendéis por qué puse un cuadrado. Son las líneas rojas, los ejes rojos, menos 1 más 1, para la x1, que es la transformada de la temperatura, y menos 1 más 1 para la u2, para la x2, que es la transformada del flujo. Bueno, entonces los puntos son los mismos. En unidades codificadas, me parece que esto me lo está tapando, efectivamente. Bueno, pues veis, ese primer experimento que era 60-30, ahora es el menos 1, menos 1. El segundo, que es el 60-40, pues menos 1 más 1, más 1 más 1, menos 1 más 1 menos 1. Vale, esto es sencillo, ¿no? Lo único, tened en cuenta la nomenclatura. Bien. Seguimos. Mediante el diseño hemos dicho que vamos a decidir la influencia que tienen los factores sobre la respuesta. Entonces, claro, se propone un modelo. Sus coeficientes se van a estimar por mínimos cuadrados. Entonces, en principio, deberemos tener más experimentos que coeficientes. Deberé tener más de 4. Bueno, bien, porque si no, no estimo, despejo. Bien. Yo diré que el factor iésimo, como hice con el ejemplo de los estudiantes, la variable x sub i del modelo, es significativo si su coeficiente es distinto de 0. Si su coeficiente es 0, es que el factor asociado no influye, ¿no? Y si es distinto de 0, pues sí que influye. Pero claro, tengo que tener en cuenta la incertidumbre asociada a ese coeficiente. No es tan sencillo como decir, me salió 0,3 o 0,1 o 0, y además no esperamos que nos salga 0. Así que aquí ya empiezan los problemas o las cuestiones esenciales del diseño. Como he propuesto el modelo, ya había hecho énfasis antes en ello, necesito comprobar su validez. Si no, todo lo que diga a continuación puede estar completamente equivocado. Muy bien, ya veremos cómo. Para decidir si el coeficiente b sub i, qué importancia tiene, es necesario, bueno, a lo mejor es bueno, dirían otros autores, codificar los factores. ¿Por qué? Porque así no influye el efecto escala, ¿no? Da lo mismo en qué variables originales estuvieran los factores. Como les he llevado yo a más 1 menos 1, ¿verdad? Pues entonces están todos en la misma escala. Esa es una escala estadística que tiene de propiedad de que el valor medio es 0. Así que, vale, es una escala que usan mucho los ingenieros. Y, segunda parte muy importante, yo necesito que cada b sub i esté estimado con la mayor precisión posible. ¿Por qué? Porque a través de él voy a tomar decisiones, como hice con el ejemplo de los estudiantes. De manera que necesitamos validar el modelo, necesitamos codificar los experimentos. Bien, los elementos, ya hemos hablado de ellos, es la función o modelo que relaciona las variables o factores con la variación en los factores con la variación en la respuesta.
Estos modelos nunca son absolutos. Nosotros hablamos, en el caso del cromatógrafo, de que variando la temperatura de 40 a 60. ¿Qué hubiera pasado a 65? Pues no lo sabemos. Los modelos no son absolutos, es la variación que hay cuando yo varío la temperatura, cuánto varía la resolución. Y el dominio experimental de interés que recoge las limitaciones experimentales. Bueno, pues ahora vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Estáis muy agobiados? Oye, María Lidia, que creo que eres la única que está asistiendo, ¿cómo lo ves? ¿Estáis agobiados? ¿Estás agobiada? ¿O todavía no? Vale. Cuando tengas algún problema, escribe, ¿eh? Bien. Vamos a ver. Nosotros... Denise, mira, me alegra mucho saber que te has incorporado. Cualquiera de los que estéis, si tiene algún problema, es el momento. Por favor, no esperéis a la idea de que ya lo miraré. No, tienen que las cosas quedar, porque prácticamente son definiciones. Y si tenemos problemas ahora, vamos a tener problemas siempre. Vale, pues decía que yo he dicho, voy a proponer un modelo, ¿no? Pues claro, ¿veis? Yo tengo mi matriz de experiencias, esas 4 experimentos que voy a hacer. Voy a poner este modelo, que no es el mismo que estaba antes, ¿eh? Veis que le falta la interacción. Entonces, junto con la matriz de experiencias y el modelo, construimos lo que se llama matriz del modelo. ¿Sí? ¿Hace mucho tiempo que no ves? Ah, que hace tiempo que no ves esa materia. Vale. No entendía. Vale, de acuerdo. Bueno, entonces, mirad, tengo aquí lo que ahora llamamos matriz del modelo. Como veis, es la misma que tenía, los valores x1, x2, y hay una columna de más unos. ¿Por qué? Porque hemos puesto un término independiente. El término independiente, efectivamente, no se corresponde a ningún factor. Digamos que es una constante, no varía. Y por eso lleva una columna de más unos. ¿De acuerdo? Esto se llama matriz del modelo. Claro, la matriz del modelo resulta que incluye la matriz de experiencias más el modelo que yo ponga. Por ejemplo, cambio de modelo y pongo este otro, que lleva una interacción. Entonces, claro, la matriz del modelo cambia, tiene una matriz, la matriz de unos, que se corresponde al término independiente, y la matriz de la variable de producto x1 por x2, estáis viendo, es tan sencillo como multiplicar, que se corresponde al término de la interacción. No, María Lidia, los términos no tienen por qué ser positivos. Efectivamente, puede haber alguna condición experimental de flujo y temperatura que me empeore la resolución del cromatograma. Y eso